Juan de Dios Ventura Soriano, conocido como Johnny Ventura o el Caballo Mayor, nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo, República Dominicana. Desde joven mostró inclinación por la música, participando en programas de aficionados y estudiando técnica vocal y expresión en la voz dominicana. En 1964, fundó su propia orquesta, el Combo Show, revolucionando el merengue con un estilo innovador y enérgico que lo convirtió en una figura emblemática de la música latina. A lo largo de su carrera, Ventura lanzó numerosos éxitos y recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Merengue / Bachata en 2004 por Sin Desperdicio y el Premio a la Excelencia Musical en 2006. Además de su trayectoria musical, Ventura incursionó en la política dominicana, sirviendo como diputado de 1982 a 1986. Vicealcalde de Santo Domingo de 1994 a 1998 y alcalde de 1998 a 2002, contribuyendo significativamente al desarrollo de la capital. El 28 de julio de 2021, Johnny Ventura falleció a los 81 años debido a un infarto en Santiago, República Dominicana. Johnny Ventura es recordado como una de las figuras más influyentes del merengue y un símbolo de la cultura dominicana. Ramón Orlando Baloy García, nacido el 29 de julio de 1959 en Manó Guayabo, Santo Domingo, es un destacado músico, cantante, arreglista y productor dominicano. Hijo del reconocido artista Cuco Baloy. A los 14 años, inició su carrera musical en la orquesta La Tribu de su padre, desempeñándose como pianista, arreglista, cantante y compositor. En 1975, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde se graduó como maestro de piano. En 1984, formó su propia banda de merengue llamada Los Virtuosos, que más tarde se renombró como Cuco Baloy y Orquesta, con Peter Cruz y Henry García como cantantes principales. En 1992, recibió 7 estatuillas en los premios Casandra, incluyendo el Soberano, el galardón más importante de dicho certamen, compartido con el cantautor Juan Luis Guerra. Además, en 2005, su álbum Generaciones fue nominado en los Latin Grammy Awards en la categoría de Mejor Álbum de Merengue. Desde 2013, Ramón Orlando se desempeña como pastor en una iglesia protestante, combinando su labor religiosa con su pasión por la música. A lo largo de su carrera, ha dejado un legado significativo en la música dominicana, siendo reconocido como uno de los maestros del merengue. José Lima, conocido como La Cacata, nació el 30 de septiembre de 1972 en Sabana Iglesia, República Dominicana. Fue un lanzador derecho destacado tanto en las grandes ligas como en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Lidom. Lima debutó en la MLB en 1994 con los Tigres de Detroit y jugó para equipos como los Astros de Houston, Reales de Kansas City, Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York. En 1999, tuvo su mejor temporada, logrando 21 victorias y participando en el Juego de Estrellas. En la Lidom, Lima fue un ícono de las Águilas Ibaeñas, destacándose por su carisma y energía. Fue muy recordado por su enfrentamiento en el Round Robin de 2009 contra los Toros del Este, donde brilló ante el lanzador Edinson Volquez. A pesar de ser reconocido por su carácter jovial y su entusiasmo, Lima también dejó su huella con su rendimiento en el campo. Lamentablemente, José Lima falleció el 23 de mayo de 2010 a los 37 años debido a un infarto fulminante. Su legado perdura en el corazón de los fanáticos, especialmente en la República Dominicana, donde su pasión por el béisbol y su energía en el campo dejaron una huella imborrable. Gabriel Mercedes, nacido el 12 de noviembre de 1979 en Monte Plata, es un taekwondista dominicano destacado por su excelencia en competencias internacionales. Su logro más notable fue ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de menos 58 kilogramos, convirtiéndose en el primer atleta dominicano en lograr esta hazaña en taekwondo. También obtuvo medallas de bronce en campeonatos mundiales y oro en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.
Además de su éxito deportivo, Mercedes ha sido reconocido como atleta de la década y fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2021. Es coronel en la Policía Nacional y subdirector de Comunicaciones Estratégicas. Como padre de 4 hijos, valora la familia como su mayor inspiración. Gabriel Mercedes es un ejemplo de perseverancia y dedicación, dejando un legado imborrable en el deporte dominicano. Johnny Pacheco, nacido el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, fue un músico, compositor y productor que jugó un papel esencial en la creación y popularización de la salsa. Su amor por la música comenzó desde pequeño, influenciado por su padre, Rafael Azarías Pacheco, director de la Orquesta Santa Cecilia. A los 11 años, emigró con su familia a Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades musicales en instrumentos como la flauta, el clarinete y el saxofón, y estudió percusión en la prestigiosa Escuela Juilliard. En 1960 formó su grupo Pacheco y su charanga, catapultando la popularidad de la pachanga con un álbum debut que vendió más de 100,000 copias. En 1964, cofundó Fania Records junto a Jerry Masucci, un sello que se convirtió en el epicentro de la salsa y que lanzó a grandes artistas como Celia Cruz, Héctor Lavoe y Willy Colón. Pacheco también creó la Fania All Stars, una agrupación de élite que llevó la salsa a escenarios internacionales. A lo largo de su carrera, colaboró con figuras icónicas como Celia Cruz y difundió la salsa a nivel mundial, dejando un legado inmenso en la música latina. Johnny Pacheco falleció el 15 de febrero de 2021 a los 85 años, siendo recordado como un pionero que transformó la música tropical en un fenómeno global. El conjunto Quisqueya es una agrupación de merengue fundada en Puerto Rico en la década de 1970 por un grupo de estudiantes dominicanos, incluyendo a Javis Victoria, Adib Melgen, Chucky Acosta y Aneudi Díaz. El grupo comenzó como una especie de vacilón en la Universidad de Puerto Rico, pero rápidamente se consolidó como un fenómeno musical, sobre todo gracias a su estilo animado, pícaro y bailable que captó la atención tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Su primer gran éxito llegó con el tema Los Limones, que marcó su salida de los clubes nocturnos y su incursión en una fama más amplia. A lo largo de su carrera, el grupo lanzó más de 45 discos y se destacó por sus vestuarios ajustados y sus coreografías provocativas, inspiradas en figuras como Elvis Presley. A pesar de la popularidad de la salsa en ese momento, su estilo logró cambiar la percepción del merengue, un género que en su época no gozaba del mismo respeto que otros estilos musicales más prominentes. En 2023, el conjunto Quisqueya celebró 50 años de trayectoria con una serie de reconocimientos y conciertos, consolidando aún más su lugar en la historia de la música latina. Óscar Taveras, conocido como El Fenómeno, fue un prometedor beisbolista dominicano nacido el 19 de junio de 1992 en Sosúa, Puerto Plata. Firmado por los Cardenales de San Luis en 2008, destacó rápidamente en las ligas menores, ganando títulos de bateo en la Liga del Medio Oeste 2011 y la Liga de Texas 2012. Su talento lo llevó a ser considerado el segundo mejor prospecto de las Grandes Ligas en 2014. Debutó en las Grandes Ligas el 31 de mayo de 2014, logrando un impactante jonrón en su primer juego en casa. Durante su corta carrera, jugó 80 partidos y dejó una marca especial en la serie de campeonato de la Liga Nacional con un jonrón crucial. También brilló en la Liga Invernal Dominicana, donde fue nombrado novato del año en 2012 con las Águilas Ibaeñas. Lamentablemente, su vida terminó abruptamente el 26 de octubre de 2014 en un accidente automovilístico cerca de Puerto Plata, cuando tenía solo 22 años. Su pérdida conmocionó al mundo del béisbol, dejando un legado imborrable como uno de los talentos dominicanos más prometedores de su generación. Jordano Ventura, nacido el 3 de junio de 1991 en Samaná, República Dominicana, fue un lanzador excepcional de béisbol que debutó con los Reales de Kansas City en 2013.
conocido como Ace Ventura, impactó al mundo del béisbol gracias a su potente recta, que superaba las 100 millas por hora. Fue pieza clave en la Serie Mundial de 2014 y ayudó a los Reales a conquistar el título en 2015, dejando su huella como uno de los mejores jóvenes lanzadores de la MLB. Pese a su talento, su carrera estuvo marcada por incidentes polémicos, incluidos enfrentamientos con jugadores y expresiones controversiales en redes sociales. Trágicamente, falleció el 22 de enero de 2017, a los 25 años, en un accidente automovilístico en la República Dominicana, dejando un legado imborrable en el béisbol y un profundo vacío en quienes lo admiraban. José El Grillo Vargas es una leyenda del baloncesto dominicano, nacido en La Romana. Su carrera comenzó tras un encuentro clave en un campamento de la Gulf y Western en los años 70, donde fue descubierto por Eduardo Gómez. Representó a la selección nacional dominicana en torneos internacionales, incluyendo el premundial de 1989, donde tuvo un impacto significativo. En el baloncesto local, jugó con equipos como Naco, San Lázaro, Los Prados y Los Mina, obteniendo un campeonato en 1993 y promediando 15.7 puntos y 7.9 rebotes por partido a lo largo de 10 temporadas. Vargas fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2010, consolidando su legado como atleta. Fuera de las canchas, ha triunfado como empresario en Brasil, dedicado a la generación de biomasa para energía eléctrica. Padre de 6 hijos, combina su éxito deportivo con una destacada visión empresarial, siendo un referente tanto en el deporte como en los negocios. Diana Vargas, conocida como la Máquina y la Reina del Cibao, es un ejemplo de inspiración y superación en el boxeo profesional. Nacida en Sabana Iglesia, un pequeño municipio de Santiago, República Dominicana, Diana enfrentó grandes adversidades desde joven. Con esfuerzo, disciplina y pasión, transformó los retos de su vida en motivación para perseguir su sueño en el cuadrilátero. Debutó en 2017, logrando una victoria contundente que marcó el inicio de una carrera llena de triunfos y sacrificios. Con un entrenamiento intenso en el gimnasio Pedrito Cruz de Santiago y el apoyo de su equipo, Diana se ha convertido en un símbolo de perseverancia, destacándose por sus múltiples victorias nacionales e internacionales. Aunque enfrentó derrotas, como su lucha por el título mundial del WBC en 2024, nunca dejó que los fracasos definieran su camino. Hoy, Diana inspira a jóvenes atletas, demostrando que con dedicación, cada golpe en la vida puede convertirse en un paso hacia la grandeza. Su historia es un testimonio de que los sueños son alcanzables con trabajo duro y fe inquebrantable. José Rufino Reyes y Ciancas, 1835 a 1905, fue un músico dominicano nacido en Santo Domingo, en una familia humilde. Estudió música bajo la guía de Juan Bautista Alfonseca y se destacó como compositor y violonchelista. En 1882 creó la música para el himno nacional dominicano, cuya letra definitiva fue escrita por Emilio Prudhomme. Estrenado en 1883, el himno ganó popularidad rápidamente, aunque su oficialización enfrentó trabas políticas, incluida la oposición de Ulises Euraux. Reyes, también autor de valses y música religiosa, murió en 1905 sin ver su obra reconocida oficialmente. Finalmente, en 1934, el himno fue declarado oficial, consolidando su legado como símbolo de la identidad dominicana. Luis El Terror Díaz, cuyo nombre completo era Luis Díaz Portorreal, nació el 21 de junio de 1952 en Bonao, República Dominicana. Desde joven, estuvo profundamente influenciado por la música, su padre tocaba varios instrumentos y su madre era cantante de salves. En su adolescencia, formó su primer grupo, Los Chonnis. Y luego se mudó a Santo Domingo con la intención de estudiar psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque su enfoque cambió rápidamente hacia la música y la investigación cultural.
En los años 70, Díaz fue pionero en rescatar ritmos y danzas dominicanas subestimadas como la bachata y el perico ripiao, y cofundó el grupo Convite, que buscaba preservar y revitalizar la música tradicional dominicana. Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde continuó difundiendo estos géneros e incorporó elementos del punk y el rock, los cuales influenciaron su estilo único. En 1982, de regreso en Santo Domingo, fundó Transporte Urbano, considerado uno de los primeros grupos de rock dominicano que fusionó merengue, bachata y heavy metal, lo cual marcó el nacimiento del auténtico rock en el país. Su legado incluye temas icónicos como Baila en la calle, que se convirtió en el himno del carnaval dominicano, y canciones como Marola y El guardia del Arsenal, conocidas por su crítica social. Recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluido el título de Patrimonio Cultural de la Nación en 2004. Luis Díaz falleció el 8 de diciembre de 2009, pero su impacto en la música dominicana continúa siendo una referencia fundamental para la cultura y la identidad dominicana. Mendy López, nacido el 15 de octubre de 1973 en Pimentel, San Francisco de Macorís, es una leyenda del béisbol dominicano. Jugó 14 temporadas en la Liga de Béisbol Invernal Dominicana, LIDOM, destacándose como el segundo mayor jonronero de su historia con 61 cuadrangulares. En Grandes Ligas, militó con equipos como los Kansas City Royals y los Florida Marlins. Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2020, atribuyendo gran parte de su éxito a la influencia de su padre, un icónico narrador deportivo. Como coach, fue pieza clave en el triunfo de los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe 2022. En 2023, asumió el puesto de manager de los Toros del Este, donde destacó por su liderazgo y habilidad para conectar con jóvenes talentos. López continúa siendo un referente del béisbol, tanto dentro como fuera del campo. Franchi Prats fue una leyenda del baloncesto dominicano, conocido tanto por sus habilidades en la cancha como por su influencia fuera de ella. Nació en 1955 y comenzó su carrera profesional en 1973. Destacándose rápidamente en la Liga Dominicana y siendo una pieza clave de la selección nacional hasta 1987. Su trayectoria es especialmente recordada por su participación en el equipo que ganó la medalla de oro en el torneo Centrobásquet de 1977, un logro histórico para la República Dominicana. Prats jugó para equipos importantes en la Liga Dominicana, como el Club Naco y San Carlos, y luego pasó a dirigir a Los Prados, demostrando su liderazgo también como entrenador. Además de su legado en el baloncesto, Prats dejó su huella en los medios de comunicación deportivos, fue coproductor del programa Centro Deportes y tuvo un segmento de análisis de baloncesto en Impacto Deportivo. En 2002, fue incluido en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, consolidando su estatus como una figura inmortal del deporte. Lamentablemente, en 2019 falleció a los 64 años, después de luchar contra un cáncer de colon durante 2 años. Su legado sigue vivo tanto en el deporte dominicano como en el cariño de sus seguidores y colegas. Ercilia Pepín, nacida el 7 de diciembre de 1886 en Santiago de los Caballeros, fue una pionera en la educación y los derechos de las mujeres en la República Dominicana. Desde una edad temprana, destacó como educadora y luchadora social, obteniendo a los 14 años su primer puesto docente. A lo largo de su carrera, promovió reformas educativas innovadoras, como el uso de uniformes escolares, el respeto hacia los símbolos patrios y la incorporación de asignaturas artísticas, siguiendo el modelo educativo de Eugenio María de Hostos. Pepín también fue una activista incansable por la igualdad de género y el acceso a la educación para las mujeres. Fundó en 1909 el periódico La Mujer y fue reconocida como la primera en abogar abiertamente por el sufragio femenino en el país, desafiando las normas tradicionales. Su lucha se extendió a otras provincias dominicanas, donde defendió los derechos de la mujer en conferencias y artículos. En 1920, Pepín fundó el Colegio México de Señoritas y, años después,
Encabezó el acto simbólico de izar la bandera dominicana tras la retirada de las tropas estadounidenses en 1924, lo que consolidó su papel en el movimiento nacionalista. Ercilia Pepín falleció el 14 de junio de 1939, pero su legado sigue siendo un referente en la educación y los derechos femeninos en República Dominicana. Aramis Camilo es un destacado merenguero dominicano cuyo apogeo en la década de 1980 fue marcado por su estilo innovador y éxitos junto a su agrupación, la Organización Secreta. Camilo nació en Villa Mella, Santo Domingo Norte, y comenzó su carrera en los años 80, revolucionando la escena del merengue con temas como Susana, El Motor, La Varita, Billete Pelao y El Alicate. Todos caracterizados por letras pegajosas y ritmos energéticos que lo convirtieron en un ícono del género. Aramis se distinguió no solo por su música, sino también por su imagen única, que incluía vestimentas llamativas y coreografías bien estructuradas. Fue muy disciplinado como líder, imponiendo estrictas normas a sus músicos, como multas para quienes no cumplían con su estética de sombrero y gafas, lo que aseguraba una presencia profesional en el escenario. En 1984, su popularidad lo llevó a presentarse en la Casa Blanca en Washington, un hito en su carrera que subraya su impacto en la música tropical. Después de pasar varios años en Nueva York, Aramis volvió a la República Dominicana con la intención de relanzar su carrera, firmando con Music Connection Records para una nueva producción que incluye éxitos y temas inéditos, manteniendo su legado en la música merenguera. Jackie Núñez del Risco, nacido el 4 de mayo de 1939 en Santiago, fue un influyente locutor, presentador y productor de televisión dominicano. Su carrera comenzó en la radio como cronista y locutor aficionado, pero se consolidó como uno de los grandes comunicadores del país en los años 60 y 70, junto a su colega Freddy Veras Goicó. Juntos marcaron una nueva era en la televisión dominicana, destacándose en el programa El Show del Mediodía. Jackie también brilló en solitario con su programa Otra Vez con Jackie, y creó una serie de exitosos programas televisivos. Como compositor, escribió canciones para grandes artistas como Fernando Villalona, Mili Quesada y Anthony Ríos. A lo largo de su vida, fue reconocido por su impacto en los medios y su labor cultural, incluyendo su trabajo como gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas. Jackie se retiró de los medios en 2008 tras sufrir un derrame cerebral y falleció el 8 de septiembre de 2014, dejando un legado imborrable en la comunicación dominicana. Henry Hilton García Rosario, conocido artísticamente como Henry García, es un destacado merenguero y compositor dominicano. Nació el 13 de septiembre de 1955 en Santo Domingo y se convirtió en una de las figuras relevantes del merengue en las décadas de los 80 y 90. Su carrera comenzó a tomar forma cuando colaboró con diversas agrupaciones, incluidas Orquesta Internacional y Los Virtuosos, antes de fundar su propia orquesta, Henry García y Orquesta, en 1984. Su estilo y habilidad en el merengue lo llevaron a colaborar con renombrados artistas como Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas y Cuco Baloy, y a participar en grabaciones de alta calidad en la escena musical dominicana e internacional. Entre sus composiciones más reconocidas está Me Mata la Soledad, la cual resonó fuertemente entre los fanáticos del merengue y consolidó su influencia en el género. García ha sido elogiado por su contribución al merengue y su habilidad para conectar con el público a través de letras emotivas y ritmos pegajosos. Hoy en día, es recordado como un símbolo del merengue clásico dominicano y como una figura clave en la expansión de este género en la región. Hugo Cabrera, nacido en Santo Domingo en 1953, fue un jugador histórico del baloncesto dominicano y pionero en el ámbito internacional. Se trasladó a Nueva York a los 9 años, donde su talento lo llevó a destacarse en Brandeis High School como MVP y una de las estrellas juveniles de la ciudad. Luego, en East Texas State University, dejó su huella con récords de puntos y rebotes, y fue inducido a su Salón de la Fama en 2009.
Cabrera hizo historia en 1976 al ser el primer dominicano seleccionado en el draft de la NBA por los Milwaukee Bucks. Aunque no llegó a jugar en la liga, tuvo una exitosa carrera internacional en la Continental Basketball Association y en ligas de Venezuela, España y Brasil, consolidándose como uno de los mejores jugadores latinos de su época. En la República Dominicana, representó a equipos icónicos como San Lázaro y fue clave para la selección nacional, siendo reconocido como el jugador más valioso en Centrobásquet 1977. Exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano en 1998, Hugo Cabrera falleció en 2021, dejando un legado que lo consagra como una de las grandes glorias del baloncesto dominicano. Fernando Antonio Cruz Paz, conocido artísticamente como Bani Cepeda, nació el 5 de junio de 1954 en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo de la cantante Anan Cepeda, Bani heredó la pasión por la música, la cual desarrolló desde joven al estudiar piano en la Escuela de Música de Villa Consuelo y luego en el Conservatorio Nacional. Su carrera despegó como pianista de la orquesta de Wilfrido Vargas y más tarde como director musical de Los Hijos del Rey. Entre sus contribuciones destacan los arreglos de éxitos como La Mulatona y Así es la vida. Bani Cepeda también formó la banda Bani con Kenton y luego creó su propia orquesta. Ha producido más de 200 canciones a lo largo de su carrera y ha lanzado 30 discos. En 1986, fue el primer artista de merengue nominado a un Grammy por su álbum Noche de Discoteque. Desde 2020, se desempeña como viceministro de Cultura de la República Dominicana. A pesar de su éxito musical, también ha enfrentado controversias personales y políticas en los últimos años. José Manuel Guzmán Marte, mejor conocido como Relámpago Hernández, fue uno de los luchadores más icónicos de la República Dominicana. Nacido el 13 de julio de 1951, Relámpago es recordado como el villano más famoso de la lucha libre dominicana. Abandonó sus estudios en ingeniería para dedicarse al ring, donde debutó en la Arena Dominicana. A lo largo de su carrera, se convirtió en el líder de los Rudos y el principal rival de Jack Veneno, protagonizando legendarios enfrentamientos. Relámpago era conocido por su carisma y trucos en el ring, donde usaba cualquier artimaña para ganar. En la década de los 90, la popularidad de la lucha libre decayó, pero Relámpago continuó participando en proyectos. Tras enfrentar problemas con la ley, encontró consuelo en la religión, convirtiéndose en diácono. Falleció el 12 de julio de 2011, un día antes de cumplir 60 años. Rafi Matías, nacido el 26 de septiembre de 1969 en Jarabacoa, República Dominicana, fue un destacado cantante de merengue romántico. Desde joven, influido por su padre, un locutor y poeta, mostró inclinación por el arte. En su juventud, intentó estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad OIM en Santo Domingo, pero debió regresar a su ciudad natal debido a problemas económicos. Su carrera musical alcanzó su auge en los años 90 con éxitos como Quiero saber de ti y Hoja en blanco. En 1999, su talento fue reconocido con un premio Casandra como Revelación del Año. Aunque enfrentó problemas de salud que afectaron su voz, Matías siguió activo hasta sus últimos años, lanzando el tema Dominicana va como un homenaje a su patria. Falleció el 4 de octubre de 2024, a los 55 años, dejando un legado memorable en el merengue y siendo recordado como un artista muy querido. Melanio Hernández nació el 6 de enero de 1931 en la República Dominicana. Es un influyente educador, reconocido por la creación del famoso libro de alfabetización Nacho, que ha sido fundamental en el proceso de enseñanza en el país. En la década de 1960, fue enviado a Puerto Rico para capacitarse en nuevos métodos pedagógicos, incluyendo el uso de la letra script para la alfabetización. En 1973, publicó Nacho, diseñado para equilibrar el método silábico tradicional con un enfoque más accesible para los maestros de la época.
A lo largo de su vida, Hernández se dedicó a mejorar los métodos de enseñanza y ocupó importantes cargos en el sistema educativo dominicano, siempre enfocado en promover la alfabetización y la innovación pedagógica. Emilio Prudhomme, nacido el 20 de agosto de 1856, fue un destacado educador y patriota dominicano. Durante más de 30 años, se dedicó al magisterio, colaborando estrechamente con Eugenio María de Hostos. Desempeñó importantes roles como profesor y director de la Escuela Normal, aunque también ocupó cargos políticos, como diputado y secretario de Justicia. Durante el gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal en 1916. Prudhomme se opuso firmemente a la intervención norteamericana de ese año, lo que lo llevó a retirarse temporalmente de la docencia para ejercer como abogado. Su legado literario se centró en el patriotismo y la defensa de la soberanía, siendo su obra más importante la letra del Himno Nacional Dominicano. Escrita en 1883 y corregida en 1897, con música de José Reyes. El himno fue oficialmente consagrado como símbolo nacional en 1934 por Rafael Leónidas Trujillo. Además del himno, Prudhomme escribió obras como A la Juventud Dominicana, Mi Tierra Mía y Canto a América, siempre exaltando los valores patrióticos. Falleció en 1932, dejando un legado de amor a la patria y la libertad en toda América. Ariana Puello, conocida como Ari, es una talentosa rapera y actriz española de origen dominicano, nacida en San Pedro de Macorís el 16 de enero de 1977. Ari se trasladó a España a los 8 años y allí se sumergió en la cultura del rap, comenzando a rapear a los 16 años. Su carrera despegó en 1999 con su primer álbum, El Gancho Perfecto, lo que la posicionó como una de las pioneras del hip hop femenino en España. Con trabajos como La Fecha y 13 Razones, Ari se destacó por su estilo, mezclando hip hop con ritmos latinos y dancehall, abriéndose camino en la escena internacional. Además de su carrera musical, ha trabajado como actriz en películas como Mi Dulce y el corto Casa de Muñecas. Ariana ha utilizado el rap como herramienta para transformar la oscuridad en arte, inspirando a jóvenes en situaciones difíciles a encontrar una salida positiva en la música. Silvestre Antonio Guzmán Fernández fue un influyente político y empresario dominicano, nacido en La Vega en 1911. Desde joven mostró un espíritu emprendedor, comenzando a trabajar a los 16 años en una empresa importadora, y luego como comprador para una firma holandesa. En 1939 se casó con Rená Clank, con quien tuvo 2 hijos. Tras renunciar a su trabajo en 1942, fundó su propio negocio agrícola, logrando gran éxito en la ganadería y la agricultura. Tras la caída de Trujillo, Guzmán se unió al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y desempeñó un papel clave en la política. En 1978, fue electo presidente, tomando medidas para combatir la corrupción, despolitizar las Fuerzas Armadas y promover la libertad democrática. Su enfoque económico se centró en el desarrollo agrícola y la pequeña industria. Tristemente, al final de su mandato, afectado por una profunda depresión, Guzmán se quitó la vida en 1982. Antonio de la Maza, nacido el 24 de mayo de 1913 en Moca, fue un destacado opositor al régimen de Rafael Trujillo. Su rechazo a la dictadura comenzó temprano, pero la muerte de su hermano Octavio en 1957, ordenada por Trujillo, marcó un punto de no retorno. Decidió unirse activamente a la conspiración para eliminar al tirano. El 30 de mayo de 1961, Antonio de la Maza participó en el grupo que emboscó y ejecutó a Trujillo en la autopista que hoy lleva el nombre de esa fecha. De la Maza fue quien disparó el tiro final al dictador, cumpliendo su promesa de vengar a su hermano y liberar al país de la opresión. 5 días después, el 4 de junio, fue asesinado por las fuerzas del Servicio de Inteligencia Militar junto a su compañero Juan Tomás Díaz. Aunque su cuerpo fue exhibido,
nunca fue entregado a su familia, y no tiene sepultura conocida. María de la Concepción Bona y Hernández, nacida el 6 de diciembre de 1824, fue una patriota dominicana clave en la lucha por la independencia. Desde joven, Bona se crió bajo la opresión haitiana en Santo Domingo, donde las costumbres, la lengua y las instituciones dominicanas fueron severamente restringidas. Su familia, fiel a los ideales independentistas de Juan Pablo Duarte, jugó un papel fundamental en el movimiento trinitario. En 1844, con tan solo 18 años, Concepción Bona confeccionó la primera bandera dominicana junto a María Trinidad Sánchez, la cual ondeó por primera vez el 28 de febrero de ese año, marcando el nacimiento de la República Dominicana. Este acto simbolizó la libertad y la soberanía de la nación. Concepción Bona falleció el 2 de julio de 1901, pero su legado como heroína y defensora de la patria permanece inmortal en la historia dominicana. Mauricio Báez, nacido el 23 de septiembre de 1910 en Sabana Grande de Palenque, fue un destacado dirigente sindical en República Dominicana. A temprana edad se trasladó a San Pedro de Macorís, donde trabajó en el ingenio azucarero y el puerto. A partir de los años 30, se involucró en la lucha sindical, organizando gremios para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del azúcar. En 1946, lideró la histórica huelga azucarera en La Romana y San Pedro de Macorís, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. Sin embargo, esto provocó la ira del dictador Rafael Trujillo, quien ordenó su persecución, forzando a Báez al exilio en Cuba. Desde allí, siguió denunciando el régimen trujillista, pero en 1950 fue secuestrado en La Habana y nunca más se supo de él. Soterio Ramírez, una leyenda del baloncesto dominicano nacido el 22 de abril de 1967 en Villa Altagracia. Con su imponente estatura de 6'8" y 240 libras, Ramírez se destacó como un formidable centro y delantero de poder, reconocido por su habilidad defensiva y su capacidad para capturar rebotes. Jugó durante 12 temporadas en la Liga Distrital Dominicana, promediando 12.7 puntos y 7 rebotes por partido. Fue pieza clave en los equipos campeones de San Lázaro en los años 1991, 1992, 1995 y 1996. Y representó a la República Dominicana en torneos internacionales, logrando medallas de oro, plata y bronce. Además, su talento lo llevó a jugar en ligas de países como Chile, Venezuela, Puerto Rico, Brasil y España. También fue el líder en rebotes en 1994, con un promedio de 8.9 por juego. Ramírez recibió una beca en 1990 para estudiar en Chipola Junior College en Florida, donde perfeccionó su juego y continuó su exitosa carrera. Falleció el 5 de agosto de 2024. Francisco Enríquez y Carvajal, nacido el 14 de enero de 1859 en Santo Domingo, fue un destacado médico, abogado, escritor y político dominicano. Formado bajo grandes maestros como Ramón Valdoriotti de Castro y Eugenio María de Hostos, obtuvo títulos en Derecho, Medicina y Magisterio. Se graduó en Medicina en la Universidad de París y, al regresar a República Dominicana, se dedicó a la enseñanza y el periodismo, dirigiendo el periódico El Maestro. Fue ministro de Relaciones Exteriores y en 1916 fue elegido presidente de la República, aunque su gobierno fue interrumpido por la intervención militar estadounidense. Enríquez dedicó sus últimos años a protestar contra la ocupación y murió en Cuba en 1935. El general Antonio Duvergé fue un destacado héroe dominicano de la Guerra de Independencia. Nació en 1807 en la zona sur de la República Dominicana y fue uno de los principales líderes militares que lucharon por la separación del país de Haití en 1844. Con habilidades estratégicas y un gran sentido de patriotismo, Duvergé jugó un papel crucial en importantes batallas, como la Batalla de Azua y la Batalla de El Memiso, donde sus tácticas fueron decisivas para las victorias dominicanas.
A pesar de su lealtad a la causa independentista, Duvergé fue acusado de traición por el presidente Pedro Santana, quien lo ejecutó en 1855. A lo largo del tiempo, su figura ha sido reivindicada como un símbolo del sacrificio por la libertad dominicana. Su legado perdura como uno de los héroes más importantes de la historia del país. Agustín Virgilio Travieso Soto fue una figura clave en el deporte dominicano, especialmente en el baloncesto. Nació el 28 de agosto de 1925 en Santo Domingo y destacó como jugador, integrando el equipo que representó al país en los V Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Esta fue la primera vez que la República Dominicana participó en un evento deportivo internacional, logrando importantes victorias. A lo largo de su carrera, Virgilio fue delegado y dirigente deportivo en diversos Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de participar en las Olimpiadas de 1968, 1972 y 1976. También fundó la Liga Intercolegial y promovió el softball femenino en el país. En 1980, fue incluido en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Falleció el 20 de junio de ese mismo año, y en su honor, el Palacio de los Deportes lleva su nombre. Abigail Mejía, nacida en Santo Domingo el 15 de abril de 1895, fue una destacada feminista, educadora, fotógrafa y periodista dominicana. Considerada pionera del feminismo en su país, fue también la primera corresponsal transnacional y reportera del país. Vivió gran parte de su juventud en Europa, donde se formó en la Escuela Normal de Maestras de Barcelona y comenzó a publicar en revistas. Abigail documentaba sus viajes a través de la fotografía, convirtiéndose en pionera en capturar imágenes con mirada de mujer. Al regresar a la República Dominicana en 1925, fundó la organización feminista Nosotras y más tarde Acción Feminista Dominicana con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres, incluyendo el voto. En 1931, publicó el primer manifiesto feminista del país. También se destacó como profesora en la Escuela Normal Superior y directora del Museo Nacional. Falleció en 1941, un año antes de que las mujeres dominicanas lograran el derecho al voto, dejando un legado imborrable en la lucha por la igualdad. Nurin Sanjay, nacida el 18 de septiembre de 1952, fue una actriz, cantante y productora dominicana, muy querida por su icónico personaje La Pinky. Desde pequeña, Nurin mostró su pasión por la actuación y el canto, y en los años 70 se destacó en programas como El Show del Mediodía. Sin embargo, fue su personaje de La Pinky, una niña de 8 años, el que la catapultó al corazón de generaciones de niños dominicanos. Vestida con su característico vestido blanco con puntos rojos, La Pinky se convirtió en un símbolo del entretenimiento infantil en el país, presentándose más de 23 veces en el Teatro Nacional. Lamentablemente, en 2011, se le diagnosticó un tumor cerebral, y tras una valiente lucha contra la enfermedad, Nurin Sanjay falleció el 30 de abril de 2012, dejando un legado imborrable en la cultura dominicana. Cándido Vidó, nacido el 20 de mayo de 1936 en Bonao, República Dominicana, fue un destacado pintor, escultor y dibujante dominicano. Es reconocido por sus coloridas obras, que han sido expuestas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fue el primer dominicano en exponer en Francia, lo que consolidó su fama internacional. Utilizaba técnicas como óleo, crayones y gouache, y sus pinturas reflejaban temas de maternidad, naturaleza y vida cotidiana, usando colores vibrantes como amarillo, rojo y azul. En 1955 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde más tarde se convirtió en profesor. A lo largo de su carrera, Vidó realizó numerosas exposiciones individuales en importantes ciudades como París, Londres y Caracas. Fundó el Museo Cándido Vidó en Bonao y una academia de pintura para promover el arte en su comunidad. Falleció el 7 de marzo de 2011 a los 74 años debido a complicaciones de salud, pero su legado artístico sigue vivo en las galerías y colecciones de todo el mundo.
Olga Lara, nacida el 16 de septiembre de 1953 en Azua, República Dominicana, es una de las cantantes solistas más trascendentes del país. Su voz cálida y serena la convirtió en una figura icónica en la música dominicana, obteniendo numerosos premios entre 1980 y 1995, incluyendo 5 El Dorado y 4 premios Casandra. Conocida por su sencillez y amabilidad, Olga Lara es un símbolo de lo especial y único en la cultura dominicana. Aunque ha estado alejada de los grandes escenarios en los últimos años, sigue componiendo y planea regrabar sus primeros temas, así como lanzar una producción llamada Cosas del Campo y un libro de anécdotas titulado Algo más de mí. Albert Pujols es uno de los beisbolistas más destacados en la historia de las grandes ligas. Nació el 16 de enero de 1980 en la República Dominicana y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Pujols debutó en las grandes ligas en 2001 con los St. Louis Cardinals, donde rápidamente se estableció como una estrella, ganando el premio al novato del año. Durante su carrera, Pujols acumuló logros impresionantes, incluyendo más de 3,000 hits y 600 jonrones, convirtiéndose en uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Ganó 3 premios MVP de la Liga Nacional y ayudó a los Cardinals a ganar 2 series mundiales en 2006 y 2011. En 2012, Pujols firmó un contrato millonario con los Los Angeles Angels, donde continuó su carrera por casi una década antes de unirse brevemente a los Dodgers. Conocido por su consistencia y poder, Pujols también es admirado por su carácter y trabajo fuera del campo, especialmente en su labor filantrópica a través de la Fundación Pujols, que apoya a personas con síndrome de Down y a comunidades desfavorecidas en la República Dominicana. Albert Pujols se retiró en 2022, dejando un legado como uno de los jugadores más influyentes y respetados en la historia del béisbol. Alex Rodríguez es uno de los beisbolistas más icónicos y controversiales en la historia de las grandes ligas. Nació el 27 de julio de 1975 en Nueva York, hijo de inmigrantes dominicanos. Desde joven, mostró un talento excepcional en el béisbol, lo que lo llevó a ser seleccionado en la primera posición del draft de 1993 por los Seattle Mariners. Rodríguez debutó en las grandes ligas a los 18 años, rápidamente convirtiéndose en una estrella. Con los Mariners, Texas Rangers y New York Yankees, Alex acumuló más de 3,000 hits y 696 jonrones a lo largo de su carrera. Ganó 3 premios MVP y fue 14 veces All-Star. A pesar de su éxito, la carrera de Rodríguez estuvo marcada por controversias, especialmente por su implicación en el uso de sustancias prohibidas, lo que lo llevó a ser suspendido por toda la temporada de 2014. A pesar de esto, Alex sigue siendo uno de los bateadores más talentosos de todos los tiempos. Después de retirarse en 2016, Rodríguez ha tenido una carrera exitosa como comentarista de televisión y empresario. También es conocido por su filantropía y por su relación pública con la cantante Jennifer Lopez. Alex es una figura compleja, recordada tanto por su inmenso talento en el campo como por los escándalos que rodearon su carrera. Ricardo Adolfo Jacobo Carty, conocido como Rico Carty, es un exjugador de béisbol dominicano nacido el 1 de septiembre de 1939 en Ingenio Consuelo. Apodado Big Boy, Carty jugó principalmente como jardinero izquierdo en las grandes ligas desde 1963 hasta 1979, militando en equipos como los Milwaukee Braves, Chicago Cubs, Oakland Athletics, Cleveland Indians, Toronto Blue Jays y Texas Rangers. Carty era un talentoso bateador, pero su carrera estuvo marcada por constantes lesiones y enfermedades. A pesar de estos desafíos, tuvo temporadas memorables, destacando en 1970 cuando ganó el campeonato de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 366, y fue seleccionado como jardinero titular para el Juego de Estrellas. Sin embargo, su carrera en las grandes ligas fue interrumpida en varias ocasiones debido a problemas de salud y conflictos con compañeros de equipo. Después de pasar por la Liga Mexicana de Béisbol, Carty resurgió con los Cleveland Indians y continuó siendo una figura destacada en el béisbol hasta su retiro en 1979. En total, acumuló un promedio de bateo de 299,
204 jonrones y 890 carreras impulsadas en una carrera de 15 años. También jugó en la Liga Dominicana, donde dejó un legado duradero antes de ser exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 1989. José Esteban y la Patrulla 15 es una icónica banda de merengue de la República Dominicana, fundada en mayo de 1979 por José Esteban, Esteban Grullón y Alberto Martínez, conocido como Ringo. Estos amigos de infancia formaron un grupo que rápidamente se convirtió en líder del género, mezclando músicos dominicanos y puertorriqueños. Su álbum debut, El Cucho Si Yu Cha, fue un éxito rotundo, lo que les permitió grabar más de 20 discos y recibir premios internacionales, como el Congo de Oro en Colombia y varios discos de platino. Entre sus éxitos se encuentran canciones como Agua de Coco, Pirulo y El Can. En 1992, José Esteban se unió al trío de merengue Zona Roja, ampliando su influencia en el género. La banda tuvo una formación notable con músicos talentosos que contribuyeron a su éxito, y su discografía incluye álbumes emblemáticos que han dejado una huella imborrable en la historia del merengue. José María Cabral y Luna fue una figura clave en la historia dominicana. Nacido el 12 de diciembre de 1816 en Ingenio Nuevo, San Cristóbal, Cabral tuvo un papel activo en la independencia de la República Dominicana de Haití y se opuso firmemente a la anexión del país a España. En 1865, tras un golpe de Estado, asumió la presidencia de facto de la nación, marcando el comienzo de su influencia política. En 1866, Cabral hizo historia al convertirse en el primer presidente de la República Dominicana elegido por sufragio universal masculino. Durante su mandato, abolió la pena de muerte y fundó el Instituto Profesional, que más tarde se convertiría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una de las instituciones educativas más importantes del país. A pesar de estos logros, su gobierno enfrentó desafíos, y en 1868 fue derrocado debido a una rebelión. José María Cabral y Luna falleció el 28 de febrero de 1899 en Santo Domingo, dejando un legado significativo en la historia política y social de la República Dominicana. Ulises Euraux, conocido como Lilis, fue un militar y político dominicano que marcó profundamente la historia del país. Nacido el 21 de octubre de 1845 en Puerto Plata, ascendió al poder en 3 ocasiones, con un mandato que se extendió desde 1882 hasta su asesinato en 1899. Euraux es recordado por su gobierno dictatorial, que llevó al país a la bancarrota y a una inestabilidad política que culminaría en la intervención estadounidense de 1916. Desde joven, Lili se destacó en la milicia, ganando prestigio y poder bajo la tutela del general Gregorio Luperón. Al llegar a la presidencia, instauró un régimen autoritario, utilizando una red de espías y reprimiendo a sus oponentes. Aunque su gobierno emprendió algunos proyectos de modernización, su ambición y corrupción llevaron a la nación a una crisis económica. El descontento popular creció, especialmente en el Cibao, donde finalmente fue asesinado en 1899 por un grupo de conspiradores en Moca. Su muerte dejó al país con una deuda colosal y abrió las puertas a la intervención extranjera. Lilis, aunque poderoso, fue un líder cuyo legado quedó marcado por la opresión y el desorden financiero. Altagracia Casandra Damirón Santana, conocida como Casandra Damirón, nació el 12 de marzo de 1919 en Barahona, República Dominicana. Desde temprana edad, mostró talento en las artes, destacándose en canto y danza. En 1939, debutó en el Club Antillas de Santo Domingo, ganando reconocimiento en la escena artística local. En 1945, se unió a la emisora La Voz del Yuna, que luego se convirtió en La Voz Dominicana, donde popularizó canciones como Cosita Linda y Maldición Gitana. En 1955, durante la Feria de la Paz, formó el primer grupo de danza folclórica dominicana, presentando bailes típicos como el baile de palos, la mangulina y el carabiné. Este grupo fue reconocido como embajadores de la cultura dominicana,
permitiendo a Cassandra llevar el merengue y otras expresiones culturales a países como Estados Unidos, España, Puerto Rico y Venezuela. Cassandra dedicó sus últimos años a enseñar bailes folclóricos a jóvenes, fomentando el estudio de las artes. Falleció el 5 de diciembre de 1983 en Santo Domingo. En su honor, desde 1985 hasta 2012, se celebraron los Premios Cassandra, actualmente conocidos como Premio Soberano, que reconocen la calidad y el talento de los artistas en la República Dominicana. El legado de Cassandra Damirón perdura en la cultura dominicana, siendo recordada como una de las más grandes folcloristas del país. María Montés, nacida como María África Gracia Vidal el 6 de junio de 1912 en Barahona, República Dominicana, fue una destacada actriz conocida como la Reina del Technicolor. Hija de Isidoro Gracia García, de ascendencia española, y Regla Teresa María Vidal, dominicana, Montés se educó en el convento del Sagrado Corazón en Santa Cruz de Tenerife, España. A los 23 años, se trasladó a Nueva York para incursionar en el mundo de la moda y el espectáculo. Su belleza exótica y carisma la llevaron a firmar un contrato con Universal Pictures a principios de los años 40. Montés ganó fama protagonizando películas de aventuras en Technicolor, como Arabian Nights 1942, Cobra Woman 1944 y Alibaba and the 40 Thieves 1944. En 1943, se casó con el actor francés Jean-Pierre Aumont, con quien tuvo una hija, Tina Aumont, quien también se dedicó a la actuación. María Montés falleció el 7 de septiembre de 1951 en Suresnes, Francia, a los 39 años, aparentemente debido a un ataque al corazón mientras tomaba un baño. Su legado perdura en la cultura dominicana e internacional, siendo recordada como una pionera en Hollywood y un ícono del cine clásico. Aníbal Bravo, nacido como Ramón de los Santos el 24 de abril de 1956 en Las Matas de Farfán, República Dominicana, es una figura emblemática del merengue. Desde joven, mostró talento musical, influenciado por su madre cantante y su padre guitarrista. A los 15 años, se unió a la banda municipal de su pueblo y formó un grupo musical con sus hermanos. En 1975, fundó la Típica Dominicana, orquesta que impulsó su carrera. Colaboró con artistas como Blas Durán, Bobby Rafael y Félix Cumbé, y popularizó éxitos como El Gatico, Filete y La Suegra. En marzo de 2022, celebró 50 años en la música con el concierto Historia Musical en Hard Rock Café Santo Domingo, acompañado por exintegrantes de su orquesta y rindiendo homenaje a Bobby Rafael. Además de su carrera musical, Bravo tuvo una faceta como pelotero amateur en su juventud, pero una lesión lo llevó a enfocarse plenamente en la música. Su dedicación y talento lo consolidan como una figura clave en la historia del merengue dominicano. Joseito Mateo, nacido el 6 de enero de 1920 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, es considerado uno de los artistas más emblemáticos del merengue, apodado el Rey del Merengue. Desde muy joven, mostró un notable talento musical, influenciado por géneros como el bolero, la guaracha y, especialmente, el merengue, convirtiéndose en una de las figuras fundamentales en la historia de la música tropical. A lo largo de su carrera, Joseito Mateo se destacó por su enérgico estilo de interpretación y su capacidad para conectar con el público. Entre sus canciones más famosas están La Secretaria, La Yerbita y Quisqueya, que se convirtieron en himnos del merengue tradicional. Su aporte a la música latina fue invaluable, ya que, además de su estilo característico, supo incorporar elementos del jazz y otros géneros, renovando y enriqueciendo el merengue. A lo largo de los años, el artista fue reconocido por su influencia, y su nombre se asoció a la identidad cultural de la República Dominicana. Su legado perdura y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos artistas contemporáneos. Joseito Mateo falleció el 1 de junio de 2018 a los 98 años en Santo Domingo, dejando un vacío en la música, pero un legado eterno en la historia del merengue y la música tropical. José Núñez de Cáceres nació el 14 de marzo de 1772 en Santo Domingo. Fue abogado,
escritor y político, destacándose como uno de los intelectuales más influyentes de su época. Estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde llegó a ser rector. También ocupó importantes cargos en la administración colonial, incluyendo auditor de guerra y asesor general del gobierno. El 1 de diciembre de 1821, lideró un movimiento independentista que proclamó la separación de Santo Domingo de España, estableciendo el efímero Estado independiente del Haití español. Sin embargo, en febrero de 1822, Jean-Pierre Boyer anexó la nación a Haití, terminando con la independencia. Tras la unificación, Núñez de Cáceres se exilió en Venezuela y luego en México, donde continuó su labor como escritor y periodista. Fue un pionero de la literatura en Hispanoamérica, conocido por sus fábulas con críticas sociales y políticas. Murió el 11 de septiembre de 1846 en Ciudad Victoria, México. Su legado sigue vivo como precursor del independentismo y la literatura dominicana. Rubí Pérez, cuyo nombre real era Roberto Antonio Pérez Herrera, nació el 8 de marzo de 1956 en Santo Domingo, República Dominicana. Desde joven mostró una fuerte inclinación por la música y estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Su vida dio un giro cuando sufrió un accidente de tránsito que le dejó una discapacidad física, pero eso no le impidió desarrollar una de las voces más poderosas del merengue. En los años 80, Rubí saltó a la fama como vocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas, participando en éxitos como El Africano y El Baile del Perrito. Luego lanzó su carrera como solista en 1987 con el álbum Buscando tus besos, que incluyó los éxitos Tonto Corazón y El Arrepentido. Su potente voz, su presencia escénica y su emotividad lo convirtieron en uno de los grandes del merengue. A lo largo de su carrera lanzó más de una docena de discos y recibió numerosos reconocimientos. Su último álbum, Hecho está, fue lanzado en 2022. Trágicamente, el 8 de abril de 2025, Rubí Pérez falleció durante un colapso estructural en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en un accidente que cobró más de 100 vidas. Su partida dejó un profundo vacío en la música dominicana, pero su legado permanece como símbolo de superación y pasión por el arte. César Cedeño nació el 25 de febrero de 1951 en Santo Domingo, República Dominicana. A los 19 años, debutó en las grandes ligas con los Astros de Houston en 1970, destacándose rápidamente como uno de los jugadores más completos. En su primera temporada, bateó para 310 y terminó cuarto en la votación para novato del año. A lo largo de su carrera, que abarcó 17 años, Cedeño acumuló un impresionante récord de 199 jonrones y 550 bases robadas, logrando un promedio de bateo de 285. Fue un jugador clave en la década de los 70, logrando 3 temporadas consecutivas con más de 20 jonrones y 50 bases robadas. Además, ganó 5 premios Guante de Oro por su defensa y fue seleccionado para 4 Juegos de Estrellas. Es considerado el líder histórico en bases robadas de los Astros, con 487. Tras su retiro, Cedeño siguió vinculado al béisbol como entrenador en ligas menores y en la República Dominicana. En 2020, fue incluido en el Salón de la Fama de los Astros de Houston. A pesar de su éxito, un incidente en 1973, donde estuvo involucrado en la muerte accidental de una mujer, afectó su reputación. A pesar de esto, su legado como uno de los grandes beisbolistas de su tiempo permanece intacto. Vinicio Muñoz, nacido el 13 de noviembre de 1956 en Santo Domingo, es considerado el mejor baloncestista dominicano de todos los tiempos. Con 2.01 metros de estatura, comenzó su carrera en 1974 con el equipo Eugenio Perdomo, apenas 8 meses después de iniciarse en el baloncesto. Jugó 26 temporadas en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, estableciendo récords de puntos, 7.107, y rebotes, 2.447. Defendió los colores de clubes como San Carlos, Arroyo Hondo y San Lázaro, logrando múltiples campeonatos y siendo 4 veces jugador más valioso.
A nivel internacional, representó a la República Dominicana en torneos como Centrobásquet, los Juegos Centroamericanos y el Mundial de 1978 en Filipinas. En 2006 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Tras su retiro, se convirtió en líder cristiano y fundó un Canasto para Cristo, promoviendo valores positivos en jóvenes a través del baloncesto. Su legado trasciende el deporte, siendo un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Andy Marte nació el 21 de octubre de 1983 en Villa Tapia, República Dominicana. Desde joven, demostró su talento para el béisbol y fue firmado por los Bravos de Atlanta en el año 2000. En las ligas menores, destacó como prospecto y participó en el All-Star Futures Game en 2003 y 2004. En 2005, debutó en las grandes ligas con los Bravos, pero tuvo una participación limitada. Luego de ser cambiado a los Medias Rojas de Boston en diciembre de 2005, fue transferido a los Indios de Cleveland en 2006. Con este equipo tuvo más oportunidades, pero su rendimiento ofensivo no fue el esperado. Tras varios movimientos, firmó con los Piratas de Pittsburgh en 2010 y con los Angelinos de Los Ángeles en 2013. En 2014, jugó brevemente con los Diamondbacks de Arizona y en 2015 a 2016 participó en la Liga de Corea. En la Liga Dominicana, Lidom, Marte fue seleccionado por los Toros del Este en el draft de 2003 y jugó con varios equipos como los Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas. Su experiencia y versatilidad lo convirtieron en un jugador valioso en la Liga Invernal. Lamentablemente, el 22 de enero de 2017, Andy Marte falleció en un accidente de tránsito en la provincia Duarte. Su muerte dejó una gran tristeza en el mundo del béisbol dominicano. Las Chicas del Camp fueron la primera agrupación femenina de merengue, fundada en la República Dominicana en los años 80 bajo la dirección de Wilfrido Vargas. Con su energía y talento, revolucionaron un género dominado por hombres, alcanzando fama internacional con éxitos como Juana la Cubana, El Negro No Puede, Zucaina y Pegando Fuego. Originalmente lideradas por Belkis Concepción, el grupo tuvo varias formaciones a lo largo de los años, destacando figuras como Miriam Cruz, Eunice Betances y Verónica Medina. Su música trascendió fronteras, llevando el merengue a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En los 90, Miriam Cruz formó Miriam Cruz y las Chicas, continuando el legado de la banda. Sin embargo, disputas internas y cambios en la alineación afectaron la continuidad del grupo original. A pesar de esto, su impacto en la música tropical sigue vigente, inspirando a nuevas generaciones y consolidando su legado como pioneras del merengue femenino. Ulises Francisco Espaillat fue un destacado político y líder de la República Dominicana, nacido el 9 de febrero de 1823 en Santiago de los Caballeros. Criado en un ambiente intelectual, estudió medicina y se inclinó hacia la política. Fue elegido diputado en 1848 y participó en la redacción de la Constitución de 1854. En 1857 se rebeló contra la corrupción del gobierno de Buenaventura Báez, lo que llevó a su exilio. Regresó en 1863 para unirse al movimiento restaurador que luchaba por la independencia del país tras la anexión a España. Después de la restauración, ocupó varios cargos importantes y en 1876 fue elegido presidente de la República, aunque su mandato fue breve, de abril a octubre de ese año, debido a revueltas internas. A lo largo de su carrera, promovió ideas liberales y trabajó por mejorar la economía dominicana. Falleció el 25 de abril de 1878 en Santiago. En su honor, la provincia de Espaillat y una estación de metro en Santo Domingo llevan su nombre, destacando su legado en la historia del país. Máximo Gómez Báez nació en Baní, República Dominicana, en 1836. Inició su vida militar luchando en la Guerra de Independencia Dominicana contra Haití, pero tras la restauración de la República en 1865, se trasladó a Cuba.
Al presenciar las injusticias del colonialismo español, se unió a la lucha independentista cubana en 1868, durante la Guerra de los 10 Años. Como estratega, introdujo la táctica de la carga al machete, logrando victorias clave contra los españoles. Tras la firma del Pacto del Zanjón en 1878, se exilió en Centroamérica, pero siguió apoyando la causa cubana. En 1895, junto con José Martí, firmó el Manifiesto de Montecristi, relanzando la lucha por la independencia. Durante la guerra, fue nombrado general en jefe del Ejército Libertador y aplicó la estrategia de tierra quemada para debilitar a España. Tras la intervención de Estados Unidos en 1898 y la independencia de Cuba, rechazó la presidencia, argumentando que no debía gobernar por ser dominicano. Falleció en La Habana en 1905, dejando un legado de lucha y sacrificio en la historia de Cuba y la República Dominicana. Óscar de la Renta, nacido el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana, fue un diseñador de moda icónico. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar pintura, pero su pasión por la moda lo llevó a trabajar con el legendario Cristóbal Balenciaga. Luego, en París, se unió a la casa de moda Lambin, antes de mudarse a Nueva York en 1963. En 1965, lanzó su propia línea de moda, convirtiéndose en un referente del diseño elegante y sofisticado. Sus creaciones vistieron a figuras influyentes, incluidas varias primeras damas de Estados Unidos como Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan y Hillary Clinton. Su estilo se destacó por la elegancia clásica, el uso de colores vibrantes y la influencia de su herencia latina. Más allá de la moda, de la Renta fue un filántropo comprometido, creando un orfanato y una guardería en la República Dominicana. Su legado sigue vivo en la casa de moda que lleva su nombre. Falleció el 20 de octubre de 2014, pero su impacto en la moda sigue vigente. Sagrario Ercilla Díaz Santiago nació en Barahona en 1946. Desde joven, mostró un gran interés por la educación y la justicia social. Se trasladó a Santo Domingo para estudiar economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se convirtió en una líder estudiantil destacada. Fue miembro del Frente Universitario Socialista Democrático, FUST, y dirigió el periódico Temas y Opiniones. Durante el gobierno de Joaquín Balaguer, la represión política era intensa. El 4 de abril de 1972, la Policía Nacional irrumpió en la UAST buscando a un líder opositor. En la incursión, Sagrario recibió un disparo en la cabeza y falleció el 14 de abril. Su muerte desató una ola de indignación nacional, convirtiéndose en un símbolo de la lucha estudiantil contra la represión. Más de 50.000 personas asistieron a su funeral y su legado sigue vivo en la UAST, donde se le rinde homenaje cada año. Sagrario Díaz es recordada como un ejemplo de valentía y compromiso con la justicia social en República Dominicana. Mendy López, nacido en Pimentel, República Dominicana, fue un icónico narrador deportivo, especialmente reconocido por su trabajo con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Aunque soñaba con ser pelotero, el destino lo llevó al mundo de la locución, donde se convirtió en una de las voces más queridas del béisbol dominicano. Con un estilo único y una pasión inigualable, López dejó su huella en la narración con su emblemática frase "llegó, capturó". Su talento lo llevó a trabajar en distintos medios y a narrar en países como México, Venezuela, Puerto Rico y Nicaragua, ganándose el respeto y cariño de jugadores y fanáticos. El 6 de febrero de 2025, sufrió un accidente cerebrovascular, ACV, y fue internado en la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago, donde fue sometido a una cirugía. Lamentablemente, falleció el 10 de febrero de 2025, dejando un gran vacío en el mundo del deporte. Su legado sigue vivo en la memoria de los dominicanos y en el corazón de todos los amantes del béisbol, quienes lo recuerdan no solo por su voz, sino por su amor incondicional al deporte.
La independencia de la República Dominicana se proclamó el 27 de febrero de 1844, marcando la separación del dominio haitiano tras 22 años de ocupación. Este periodo bajo Haití generó descontento entre los dominicanos por diferencias culturales, económicas y políticas, lo que fomentó el deseo de autonomía. El movimiento independentista fue liderado por Juan Pablo Duarte, quien en 1838 fundó la Trinitaria, una sociedad secreta cuyo objetivo era lograr la independencia. La organización operaba de forma clandestina, creando células para proteger a sus miembros y reunir apoyo popular. La noche del 27 de febrero, en la Puerta de la Misericordia en Santo Domingo, Matías Ramón Mella disparó el famoso trabucazo, dando inicio a la insurrección. Poco después, se izó la nueva bandera dominicana, simbolizando el nacimiento de la República Dominicana. Junto a Duarte y Mella, Francisco del Rosario Sánchez también fue clave en este proceso. Tras la proclamación, la nueva república enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos internos y amenazas de reconquista haitiana. Sin embargo, la firmeza de sus líderes y ciudadanos permitió consolidar la independencia. Hoy, el 27 de febrero es celebrado como el Día de la Independencia Nacional, recordando la valentía de quienes lucharon por la libertad y soberanía dominicana. Rafael Corporán de los Santos fue un icónico comunicador, empresario y político dominicano. Nació el 22 de julio de 1937 en Santo Domingo y creció en condiciones de pobreza, lo que lo llevó a desempeñar varios oficios desde niño. Su perseverancia lo llevó al mundo de la radio, donde trabajó en emisoras como Radio Continental y Radio Reloj. En 1979, adquirió Radio Popular, consolidándose como un empresario influyente en los medios. Su mayor éxito llegó en la televisión con Sábado de Corporán en 1988, un programa de entretenimiento y ayuda social que se convirtió en un fenómeno de masas. También creó Sábado Chiquito, ambos sumando hasta 12 horas de transmisión los sábados. Su carisma y compromiso con el pueblo le valieron una gran popularidad. Además de su carrera en los medios, Corporán incursionó en la política y fue elegido síndico del Distrito Nacional, 1990 a 1994, por el Partido Reformista Social Cristiano. PRSC. En su vida personal, en 1997 se casó con Adalgisa Báez, exintegrante de Las Chican, con quien tuvo un hijo. Falleció el 5 de marzo de 2012, dejando un gran legado en la comunicación y la filantropía en la República Dominicana. Félix Fermín, nacido el 9 de octubre de 1963 en Mao, República Dominicana, es una de las figuras más destacadas del béisbol dominicano. Como jugador, se desempeñó como campocorto en las grandes ligas desde 1987 hasta 1996, jugando para los Pirates, Indians, Mariners y Cubs. Se destacó por su gran defensa y habilidad para hacer contactos, terminando su carrera con un promedio de bateo de 259 en 903 juegos. Tras su retiro, inició una exitosa carrera como manager, convirtiéndose en el dirigente más ganador de la Liga Dominicana con 6 campeonatos. Dirigió a las Águilas Ibaeñas desde el 2000 hasta el 2008, logrando 5 títulos y 4 Series del Caribe, récord absoluto en este torneo. También ha trabajado en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey y dirigió a la selección dominicana en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos de 2023. Su impacto en el béisbol ha sido enorme, consolidándose como un líder dentro y fuera del terreno, dejando una huella imborrable en la historia del béisbol caribeño. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo, en una época en que la isla estaba bajo dominio español. Hijo de Juan José Duarte, un comerciante español, y Manuela Díez, una dominicana de raíces españolas, desde joven mostró interés por los ideales de libertad. Durante un viaje a Europa en su juventud, absorbió las ideas liberales y los movimientos independentistas que influirían en su vida. A su regreso en 1831, encontró una sociedad dominada por Haití desde 1822, lo que lo motivó a luchar por la independencia. En 1838,
fundó junto a un grupo de patriotas la Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo objetivo era liberar la parte oriental de la isla del dominio haitiano. Este esfuerzo culminó en la proclamación de la independencia dominicana el 27 de febrero de 1844. Sin embargo, tras la independencia, Duarte enfrentó divisiones políticas. Su visión democrática y nacionalista chocó con líderes conservadores, lo que lo llevó al exilio en varias ocasiones. Pasó gran parte de su vida fuera de su tierra natal, principalmente en Venezuela, donde murió el 15 de julio de 1876. Hoy, Duarte es recordado como el principal arquitecto de la República Dominicana y símbolo de lucha, libertad y patriotismo. Su legado vive en los corazones del pueblo dominicano y en la historia de la nación. Altagracia Casandra Damirón Santana, conocida como Casandra Damirón, nació el 12 de marzo de 1919 en Barahona, República Dominicana. Desde temprana edad, mostró talento en las artes, destacándose en canto y danza. En 1939, debutó en el Club Antillas de Santo Domingo, ganando reconocimiento en la escena artística local. En 1945, se unió a la emisora La Voz del Yuna, que luego se convirtió en La Voz Dominicana, donde popularizó canciones como Cosita Linda y Maldición Gitana. En 1955, durante la Feria de la Paz, formó el primer grupo de danza folclórica dominicana, presentando bailes típicos como el baile de palos, la mangulina y el carabiné. Este grupo fue reconocido como embajadores de la cultura dominicana, permitiendo a Casandra llevar el merengue y otras expresiones culturales a países como Estados Unidos, España, Puerto Rico y Venezuela. Casandra dedicó sus últimos años a enseñar bailes folclóricos a jóvenes, fomentando el estudio de las artes. Falleció el 5 de diciembre de 1983 en Santo Domingo. En su honor, desde 1985 hasta 2012, se celebraron los Premios Casandra, actualmente conocidos como Premio Soberano, que reconocen la calidad y el talento de los artistas en la República Dominicana. El legado de Casandra Damirón perdura en la cultura dominicana, siendo recordada como una de las más grandes folcloristas del país. María Montés, nacida como María África Gracia Vidal el 6 de junio de 1912 en Barahona, República Dominicana, fue una destacada actriz conocida como la Reina del Technicolor. Hija de Isidoro Gracia García, de ascendencia española, y Regla Teresa María Vidal, dominicana, Montés se educó en el convento del Sagrado Corazón en Santa Cruz de Tenerife, España. A los 23 años, se trasladó a Nueva York para incursionar en el mundo de la moda y el espectáculo. Su belleza exótica y carisma la llevaron a firmar un contrato con Universal Pictures a principios de los años 40. Montés ganó fama protagonizando películas de aventuras en Technicolor, como Arabian Nights 1942, Cobra Woman 1944 y Alibaba and the 40 Thieves 1944. En 1943, se casó con el actor francés Jean-Pierre Aumont, con quien tuvo una hija, Tina Aumont, quien también se dedicó a la actuación. María Montés falleció el 7 de septiembre de 1951 en Suresnes, Francia, a los 39 años, aparentemente debido a un ataque al corazón mientras tomaba un baño. Su legado perdura en la cultura dominicana e internacional, siendo recordada como una pionera en Hollywood y un ícono del cine clásico. Domingo García Enríquez, conocido como Tatico Enríquez, nació el 30 de julio de 1943 en Nagua, República Dominicana. Desde joven, influenciado por su padre, el acordeonista Juan Bolo Enríquez, aprendió a tocar el acordeón y perfeccionó su estilo con Ramón Mezquita. Tatico comenzó su carrera musical participando en festividades locales y, en 1966, se unió al Trío Reynoso. Poco después, formó su propio grupo, Tatico y sus muchachos. Tatico revolucionó el merengue típico al incorporar instrumentos como el bajo eléctrico, congas y saxofones, modernizando el sonido y atrayendo a nuevas generaciones. Grabó numerosos merengues, tanto de su autoría como de compositores reconocidos, destacando su virtuosismo y carisma. Apodado el monarca del acordeón, su influencia se extendió a figuras como Fefita la Grande y Francisco Ulloa. A pesar de su éxito, su vida fue trágicamente corta, falleció en un accidente automovilístico el 23 de mayo de 1976 en Santiago de los Caballeros.
El legado de Tatico Henríquez perdura, siendo una leyenda del merengue típico y un referente en la música dominicana. Alfredo William Tito Orford, nacido el 19 de enero de 1966 en La Romana, República Dominicana. Es un exjugador de baloncesto reconocido por ser el primer dominicano en jugar en la NBA. Con una estatura de 7 pies 1 pulgadas, se desempeñó en la posición de pívot. Durante su juventud, jugó al béisbol en San Pedro de Macorís antes de enfocarse en el baloncesto. En Estados Unidos, asistió a la escuela secundaria Marian Christian en Houston, Texas, donde se destacó en el baloncesto escolar. Posteriormente, jugó a nivel universitario en la Universidad de Miami, promediando 14.2 puntos y 9.3 rebotes por juego en 2 temporadas. En 1988, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NBA por los Milwaukee Bucks, convirtiéndose en el primer dominicano en la liga. Jugó 2 temporadas con los Bucks y tuvo una breve participación con los Washington Bullets en la temporada 1993 a 1994. Además, tuvo experiencias profesionales en ligas de Europa y Latinoamérica. Tito es padre de Al Horford, destacado jugador de la NBA, y de John Horford, quien jugó baloncesto universitario en Michigan y Florida. Su legado en el baloncesto ha sido fundamental para la representación dominicana en este deporte a nivel internacional. Gabriel Mercedes, nacido el 12 de noviembre de 1979 en Monte Plata, es un taekwondista dominicano destacado por su excelencia en competencias internacionales. Su logro más notable fue ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de menos 58 kilogramos, convirtiéndose en el primer atleta dominicano en lograr esta hazaña en taekwondo. También obtuvo medallas de bronce en campeonatos mundiales y oro en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Además de su éxito deportivo, Mercedes ha sido reconocido como atleta de la década y fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2021. Es coronel en la Policía Nacional y subdirector de Comunicaciones Estratégicas. Como padre de 4 hijos, valora la familia como su mayor inspiración. Gabriel Mercedes es un ejemplo de perseverancia y dedicación, dejando un legado imborrable en el deporte dominicano. Mendy López, nacido el 15 de octubre de 1973 en Pimentel, San Francisco de Macorís, es una leyenda del béisbol dominicano. Jugó 14 temporadas en la Liga de Béisbol Invernal Dominicana, LIDOM, destacándose como el segundo mayor jonronero de su historia con 61 cuadrangulares. En Grandes Ligas, militó con equipos como los Kansas City Royals y los Florida Marlins. Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2020, atribuyendo gran parte de su éxito a la influencia de su padre, un icónico narrador deportivo. Como coach, fue pieza clave en el triunfo de los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe 2022. En 2023, asumió el puesto de manager de los Toros del Este, donde destacó por su liderazgo y habilidad para conectar con jóvenes talentos. López continúa siendo un referente del béisbol, tanto dentro como fuera del campo. Mendy López, nacido el 15 de octubre de 1973 en Pimentel, San Francisco de Macorís, es una leyenda del béisbol dominicano. Jugó 14 temporadas en la Liga de Béisbol Invernal Dominicana, LIDOM, destacándose como el segundo mayor jonronero de su historia con 61 cuadrangulares. En Grandes Ligas, militó con equipos como los Kansas City Royals y los Florida Marlins. Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2020, atribuyendo gran parte de su éxito a la influencia de su padre, un icónico narrador deportivo. Como coach, fue pieza clave en el triunfo de los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe 2022. En 2023, asumió el puesto de manager de los Toros del Este, donde destacó por su liderazgo y habilidad para conectar con jóvenes talentos. López continúa siendo un referente del béisbol, tanto dentro como fuera del campo.